la actualidad existen diferentes tecnologías para el desarrollo de aplicaciones web. JavaScript es uno de los lenguajes de programación más utilizados, sea tanto para programación de backend como programación en frontend. Y React es una de las librerías más conocidas y utilizadas de este lenguaje. React en su propia documentación se considera una biblioteca de JavaScript. Además, esta biblioteca de JavaScript permite crear interfaces de usuario de una manera mucho más sencilla, a diferencia de la web tradicional. La web tradicional se ha construido sobre HTML, JavaScript y CSS, separada en diversas carpetas. Esto hace que sea difícil escalar y extraer determinadas partes de código, JavaScript y CSS principalmente, para migrar o reutilizar las funcionalidades debido a las dependencias entre estos mismos lenguajes. React viene a solucionar este problema, permitiendo incorporar estos dos lenguajes en un solo paquete. Además, React está basado en el paradigma de programación orientada a componentes, en el que cada componente es un conjunto de piezas, por tanto código, con el cual los usuarios pueden interactuar. Estas piezas se crean utilizando una sintaxis denominada JSX, permitiendo escribir HTML y CSS dentro de objetos JavaScript. A cada una de las piezas se le denominan componentes. Estos componentes son reutilizables y se pueden combinar a la vez con otros componentes para crear componentes mucho más complejos. Algunos de los aspectos por los cuales se considera que la biblioteca JavaScript React tiene ventajas sobre otras tecnologías, bibliotecas o inclusive lenguajes de programación se debe principalmente a tres elementos. Dentro de ellos se destaca la sintaxis JSX. Como se ha mencionado anteriormente, es el poder combinar código HTML y CSS dentro de objetos JavaScript. Sin embargo, JSX es opcional y no es requerido para usar React obligatoriamente. Otro de los aspectos es que React está basado en el paradigma de programación orientada a componentes. Esto permite crear funcionalidades reutilizables y programas de fácil escalabilidad. Y esto se logra a partir del Virtual DOM o DOM virtual. React es capaz de generar el DOM de forma dinámica. Los cambios se copian en memoria y después se comparan con la versión actual del DOM. De esta forma evita renderizar toda la página cada vez que hayan cambios. Simplemente se aplica el cambio del componente que haya sido actualizado de una manera rápida y sencilla. Algo importante a destacar de React es que no solamente se centra en el desarrollo de páginas web, sino que también es utilizado para el desarrollo de aplicaciones móviles, sea esto a través de React Native, y contenido web de realidad virtual, a través de React Virtual Reality. Por su parte, React Native es un framework que te permite construir aplicaciones móviles utilizando solamente JavaScript y React de forma nativa. Mientras que React Virtual Reality es un nuevo framework que une tanto a React como a React Native en uno solo para construir contenido web de realidad virtual. Es recomendable visualizar la documentación de React antes de empezar a programar en el mismo. La propia documentación nos dice cómo poder crear una aplicación en React. Si nos especifica que deberíamos configurar un ambiente de desarrollo con las últimas características de JavaScript, lo cual nos brindará una buena experiencia de desarrollo y optimización de la aplicación para lo que vendría siendo la producción. Lo único que se nos pide como requisito es contar con Node, una versión 8.10 o superior a la misma, y NPM, una versión 5.6 o superior, instalados en nuestro ordenador. Y para crear el proyecto necesitamos ejecutar los siguientes comandos en el cmd si es Windows, por ejemplo, el cual sería npmx create react app myapp, que es el nombre de nuestro proyecto. Luego con cd myapp, que es el nombre del proyecto, entramos dentro del proyecto y con npm start ejecutamos el proyecto. Otra opción es con yarn start para poder correr el proyecto en caso de no contar con npm. El siguiente paso sería entonces ejecutar los comandos en nuestro cmd. Para ello entonces los vamos a escribir y ya vamos a colocar el mismo nombre solamente para mantenerlo, y como es de ejemplo, pues no pasa nada. En caso de que ya necesites un proyecto nuevo para otra funcionalidad y quieras llamarle diferente, lo puedes hacer.
Ejecutamos el comando y lo que haría el mismo es descargar las dependencias y crear el proyecto. La velocidad con la cual se cree y se descarguen las dependencias depende mucho de nuestro internet y banda ancha. Una vez se haya descargado las dependencias y creado nuestro proyecto, se nos mostrará la siguiente pantalla. Y posterior a esto podemos acceder al mismo, sea por medio de npm start o yarn start, como bien nos indica. La ejecución del proyecto tarda un poquito porque es la primera vez que lo hacemos, igual la carga en la página. Hay que tener un poquito de paciencia porque si tarda unos segundos. Una vez ejecutado el proyecto, podemos visualizar en nuestro navegador el mismo, y él trae por defecto un código de React. Entonces por eso vemos la siguiente animación. Ahora bien, para poder acceder a nuestro proyecto de React, necesitamos un editor de texto. Podemos utilizar Sublime, Brackets, hasta el propio bloc de notas. En mi caso voy a utilizar Visual Studio Code. Entonces vamos a buscar el proyecto y lo vamos a abrir. Una vez localizado, entonces abrimos el proyecto. Y nos muestra un código que ya viene por defecto en el mismo. Y lo que nos interesa por el momento es visualizar el index, que es lo único que trae es un head y un body con un div, que es el importante, con un ID denominado root. Ahora bien, nos vamos a ir al index.jx y podemos visualizar que aquí hay un React DOM.render, que es cómo se utiliza el DOM, el Virtual DOM en React. Y lo importante es ver el root acá. Lo que hace este código es tomar app, que app es el archivo app.js que lo estamos haciendo referencia acá, y va a incrustar el código que tenemos en app en root. App en este momento es un componente, entonces este componente vamos a colocar en nuestra Simple Page Application, que es el SPA. Podemos visualizar app entonces, app.js, y acá podemos encontrar el código que pudimos observar o podemos observar en nuestro navegador, que es este. Ahora bien, si nosotros hacemos un cambio acá, por ejemplo, solamente escribir hola mundo, por ejemplo, le damos control S para guardar, volvemos a nuestro navegador y automáticamente, solo por medio del Virtual DOM y renderizando los cambios, él se dio cuenta que habían cambios y los hizo, o sin la necesidad de recargar la página. Es lo más llamativo que tiene, o sea, para uno como desarrollador es como lo más llamativo que tiene el mismo, o sea, visualmente cuando estás desarrollando. Entonces, a pequeña pincelada, podemos explorar mucho más de esta gran biblioteca de JavaScript, y tiene muchas más funcionalidades. Entonces los invito a descubrir más de ella y a informarse más sobre la misma.